La bruma húmeda de la ciudad de São Paulo parecía engullir los últimos vestigios de luz del atardecer. En el piso 40 de un rascacielos de cristal, la luz que se imponía era artificial, fría y meticulosamente controlada. Arthur López, de 48 años, una figura austera en su traje de lana gris, se movía con la precisión de un depredador en su hábitat. Sus pasos no hacían ruido en el suelo de mármol pulido, y la vista panorámica de la ciudad, que se extendía como un mar centelleante, parecía una extensión natural de su propio poder. Era un titán, un emperador de papel y dígitos. No había espacio para sentimientos en su vida, solo para estrategias, ganancias y el silencio de una soledad que había cultivado como una barrera protectora. Su vida era un reflejo de su oficina, impecable, imponente, pero extrañamente vacía. El único calor que se permitía era el de la taza de café que sostenía, un ritual diario para cerrar el ciclo de otra jornada de dominio absoluto sobre el mundo que había creado para sí mismo. Abajo, el mundo de Isabela era la antítesis del de Arthur. La humedad que para él era solo un detalle, para ella era una carga que pesaba en sus huesos. A los 22 años, su juventud había sido tragada por la crueldad de la calle, y sus ojos grandes, de un castaño profundo, cargaban el peso de una sabiduría que no era compatible con su edad. Se encogía, invisible, a la sombra de un edificio abandonado. Su ropa, raída y manchada, era un mapa de sus luchas diarias, y sus brazos, delgados, se apretaban alrededor de su cuerpo, como si intentara mantenerse unida. Para ella, la ciudad no era un espectáculo de luces, sino un paisaje de indiferencia, un laberinto de aceras frías y rostros que desviaban la mirada. Su única posesión de valor, un collar de cuentas desgastado que su madre le había hecho, se balanceaba con el leve temblor de su cuerpo. La noche avanzaba y el contraste entre los dos mundos se acentuaba. El coche de Arthur, un vehículo negro y blindado, cortaba la calle como una sombra furtiva. Él estaba en el mundo de la abundancia, de la seguridad, de la previsibilidad. La acera que Isabela llamaba hogar era, para él, solo un obstáculo a ser transpuesto. El chofer lo esperaba. El silencio del coche roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Arthur observaba la ciudad a través del cristal a prueba de balas. Lo que veía era un tablero de ajedrez donde cada peón era una oportunidad y cada obstáculo era un desafío a ser superado. No veía a las personas, veía estadísticas, proyecciones y el potencial de retorno de la inversión. Su mente, un algoritmo de ambición, ignoraba la humanidad que existía fuera de su dominio. Isabela, por su parte, vivía en un mundo de incertidumbre, donde cada día era una batalla por la supervivencia. El sonido del motor del coche de lujo de Arthur era un ruido lejano en su realidad. Estaba acostumbrada a ser ignorada, a fundirse con las sombras, a convertirse en parte del escenario urbano. Un detalle irrelevante en medio de la prisa de la ciudad. Su única prioridad era mantenerse abrigada, encontrar un lugar para protegerse del viento helado que cortaba la calle. El hambre, una presencia constante en su estómago, era un recuerdo de su vulnerabilidad. No tenía planes futuros, solo el presente, la lucha por sobrevivir la próxima hora, el próximo minuto. El punto de ruptura fue, como casi todo en la vida, inesperado. Una distracción momentánea, un simple tropiezo. El chofer de Arthur frenó bruscamente, forzando que el café de Arthur se derramara sobre su traje impecable. La mancha oscura se extendió, un intruso en un tejido de perfección. Arthur frunció el ceño, la irritación subiendo por su espina dorsal. El traje era nuevo, caro, y la mancha era una ofensa personal. Abrió la puerta del coche con una brusquedad inusual, listo para descargar su furia. Y allí, en la oscuridad de la calle, estaba ella, Isabela,
con los ojos desorbitados de miedo, una bolsa de basura en sus manos, la razón de su distracción. El shock fue mutuo. Las miradas se cruzaron. Un abismo de diferencia los separaba. Arthur, con su aura de poder, parecía un dios del Olimpo, mientras que Isabela, frágil y asustada, era una criatura de la noche. La ira de Arthur, que estaba a punto de estallar en palabras duras, se congeló en su garganta. No podía creer que un simple ser humano pudiera ser tan insignificante, pero lo que vio en ese momento lo cambiaría todo. Estaba a punto de decir algo cruel, pero su voz falló. Isabela, sin embargo, no se quedó en silencio. Sus ojos, que parecían cargar una tristeza que él no podía comprender, se fijaron en algo que lo dejó atónito. Isabela, con la ingenuidad de quien no tiene nada que perder y el coraje de aquel que solo conoce el dolor, señaló la mano de Arthur. Su dedo tembloroso apuntaba directamente a un anillo, un objeto de valor inestimable, un rubí centelleante, rodeado de diamantes, un símbolo de poder y éxito para Arthur. Su comentario, sin embargo, fue lo que rompió la muralla de indiferencia del magnate. Mi madre tiene un anillo igual. Las palabras, susurradas en la noche fría, resonaron en su mente. La ironía era cruel, el dolor era palpable. El anillo, para él, era solo una joya de valor, un adorno para su riqueza. De repente se convirtió en un puente hacia un pasado que pensó haber enterrado para siempre. Un recuerdo que había intentado ocultar durante años. El anillo, que para Arthur era solo un símbolo de su vida actual, de repente se transformó en una reliquia de un pasado lejano. La frase de Isabela lo golpeó como un puñetazo en el estómago, desencadenando una avalancha de emociones que había mantenido bajo control durante más de 20 años. La incredulidad se mezcló con el vértigo del arrepentimiento. El anillo en su mano, un regalo de su abuela, era el mismo que le había dado a Sofía, su prometida. La promesa de matrimonio, los planes de una vida juntos, todo lo que había tirado por miedo, por orgullo, en falta de coraje. El anillo en su mano era la prueba física de su promesa rota. El silencio que se instaló entre ellos era más ensordecedor que cualquier grito. Era un abismo, lleno de todas las palabras que nunca le dijo a Sofía, de todos los intentos de reconciliación que nunca hizo. Isabela continuó mirando el anillo, sus ojos llenos de una tristeza que parecía la misma de su madre. Él la miró con más atención y se dio cuenta del parecido. Los mismos párpados pesados, los mismos labios finos. Era la imagen de Sofía, pero con el dolor y la fragilidad que él había causado. La indiferencia con la que siempre pasaba junto a los invisibles de las calles fue reemplazada por una culpa abrumadora. Fue una epifanía dolorosa. La miró a ella, a sus manos delgadas y sucias, a sus ojos que reflejaban los de Sofía, y vio no solo a una mendiga, sino un espejo de su propia arrogancia. La mente de Arthur, que antes era una fortaleza de lógica, ahora estaba en colapso. Se vio de vuelta en el tiempo, una ola de flashbacks invadiendo su memoria. El día que le dio el anillo a Sofía, la felicidad en sus ojos, la promesa de que se casarían, el embarazo, el shock, el silencio de la familia de ella, la indiferencia de su propio padre, el momento en que se separaron, la última vez que la vio. Ella, con la tristeza en la mirada, diciendo que necesitaba seguir adelante, y él, Arthur, la dejó ir. Su falta de coraje para enfrentar a su propia familia fue lo que le costó su amor y el futuro que tanto quería. El anillo, que simbolizaba la promesa de un futuro, de repente se convirtió en un monumento a su arrepentimiento. Isabela, ajena a la tormenta emocional que se desarrollaba en Arthur, simplemente permaneció allí, sus ojos aún fijos en el anillo, pero ahora con una expresión de esperanza.
La frase que pronunció no fue una petición, sino una constatación, un intento de conexión con el mundo fuera del suyo. Para ella, ese anillo era una pieza de su historia, un fragmento de su madre, la única familia que tenía. Lo que no sabía era que ese anillo era el puente hacia el pasado que los unía. Era el eslabón perdido entre la vida de opulencia de Arthur y la vida de miseria de Isabela. Y, de repente, la distancia entre ellos no parecía tan grande. La soledad que él sentía ahora parecía tener una razón. El dolor de Arthur no estaba en la mancha de su traje, sino en el eco de su propio fracaso. La soledad, el arrepentimiento y la ambición que intentó ocultar toda su vida salieron a la superficie. La revelación potencial lo obligó a cuestionar los cimientos de su propia existencia. Había construido un imperio, pero ¿sobre qué cimientos? Sobre la frialdad de una promesa rota, sobre la cobardía de un amor que tiró. La indiferencia con la que siempre pasaba junto a los invisibles de las calles fue reemplazada por una culpa abrumadora. El anillo en su mano era el recordatorio de su arrogancia, de su orgullo. Miró a Isabela y se dio cuenta de que ella era la consecuencia de sus acciones. Isabela, por su parte, sintió un cambio en la atmósfera. La arrogancia que él exudaba desapareció, dando paso a una vulnerabilidad que ella nunca había visto. La expresión en su rostro ya no era de ira, sino de dolor, de arrepentimiento. No sabía lo que él estaba pensando, pero podía sentir el cambio. La esperanza en sus ojos creció, la posibilidad de que esa conexión pudiera significar algo. No sabía qué, pero sentía que el destino, de alguna manera, los había unido. Y si alguna vez has sentido que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene a continuación. El aire se volvió pesado, cargado de emociones no dichas, de arrepentimientos no confesados. El tiempo parecía haberse detenido. La ciudad de São Paulo, tan caótica y ruidosa, de repente se volvió silenciosa, testigo del dilema de Arthur. La mirada de Arthur sobre Isabela ya no era de desprecio o indiferencia, sino de un shock silencioso y profundo. Vio el parecido innegable, la curva de la nariz, la forma de los ojos, la melancolía que parecía ser una herencia. La imagen de Sofía, joven y radiante, se mezcló con la de Isabela, delgada y herida. El vértigo del arrepentimiento era tan fuerte que tuvo que apoyarse en el lateral del coche. Sintió el peso del anillo en su dedo como nunca antes. No era solo un objeto frío de oro y rubí, era un símbolo de su cobardía. Una promesa rota que ahora se manifestaba ante él en carne y hueso. Isabela era el eco vivo de un pasado que había intentado silenciar, la prueba de que la vida que había construido era, en realidad, una fortaleza de mentiras. Cada segundo que la observaba, el dolor se volvía más agudo. Isabela, por su parte, no comprendía la intensidad de su reacción. Solo veía la máscara de indiferencia desmoronarse, revelando una herida antigua. Estaba acostumbrada a ver miradas de lástima, de desprecio, pero nunca algo tan crudo y expuesto. Su mano temblorosa señaló el anillo de nuevo. Su voz, un susurro. Es el mismo, el que mi madre dijo que su padre le dio antes de que se separaran. Con cada palabra, el suelo bajo los pies de Arthur parecía desmoronarse. El padre de ella, Sofía. La posibilidad, antes una semilla lejana, ahora florecía en su mente, transformándose en una verdad insoportable. Ese era el rostro de su hija, un rostro que nunca había conocido, una vida de la que nunca había sido parte. El abismo entre ellos, tan claro antes, de repente se encogió, convirtiéndose en un puente doloroso e inevitable. Arthur extendió la mano lentamente, como si temiera que la chica desapareciera. La tarjeta de visita, impecable y de un blanco inmaculado, contrastaba con la mano sucia y lastimada de Isabela. «Tómala», dijo,
su voz ronca. «Llámame mañana, a cualquier hora». Isabela dudó, sus ojos grandes y llenos de cautela. Estaba acostumbrada a recibir monedas, no promesas. Pero había algo en su voz, una desesperación sutil que la hizo tomar la tarjeta, el nombre, Arthur López, y el número de teléfono. La sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo. Ese pedazo de papel, el vínculo físico entre dos mundos, era lo único que la conectaba con una esperanza que había abandonado hacía mucho tiempo. Él la observó, la mente todavía en un torbellino, la noche fría, las luces de la ciudad, el olor a contaminación y la imagen de la chica con la tarjeta de visita. Todo parecía surrealista. La noche de Arthur fue un tormento. Se encerró en su apartamento, un santuario de lujo y soledad. El anillo, ahora, parecía quemarle en el dedo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabela. El parecido con Sofía era impresionante. Los recuerdos llegaron como un torrente. La sonrisa de Sofía, la forma en que se apoyaba en su hombro, la conversación sobre el futuro, el momento en que la familia de ella la desheredó. El dolor de la pérdida, la culpa, la vergüenza, todo lo que había reprimido durante años salió a la superficie. Intentó llamar al número de Sofía, pero la línea estaba muerta. Intentó buscar información en internet, pero la familia de ella había desaparecido. La única pista, el anillo, estaba en su dedo. Se sintió un completo idiota. Había tirado el amor de su vida, el futuro que tanto quería, y ahora el pasado estaba llamando a su puerta en la forma de su hija. Mientras tanto, Isabela pasaba la noche en una agonía diferente. La tarjeta de visita era su única fuente de esperanza. La miraba, el nombre Arthur López grabado en letras doradas, un nombre que parecía pertenecer a otro universo. Pensó en su madre, en la historia que contaba sobre el anillo, sobre el amor que había perdido. Pensó en todo lo que su madre le enseñó, la resiliencia, la esperanza, la bondad, incluso en medio de la adversidad. Había perdido a su madre hacía pocos meses, la única persona que tenía en el mundo. Su madre, una mujer fuerte, pero con un cuerpo frágil, había sucumbido a la enfermedad, pero no sin antes darle el collar, la única herencia que le dejó. Isabela sabía que el destino de Nisa, alguna manera, la había unido a ese hombre y que ese anillo era la clave de la verdad. El amanecer trajo un frío intenso. Arthur, con los ojos enrojecidos por la noche en vela, estaba en su oficina. El anillo brillaba a la luz de la mañana, recordándole el dolor y la culpa. Estaba de rodillas, el suelo de mármol frío contra su piel. Miró la vista de la ciudad, el paisaje centelleante que para él ya no era un símbolo de poder, sino de vacío. Llamó a su abogado, su mano derecha, un hombre de Minos, confianza, y le pidió que investigara a la familia de Sofía con urgencia. La necesidad de saber la verdad lo consumía. Necesitaba saber qué había pasado con Sofía, qué había hecho su familia y qué era de su hija. Necesitaba entender lo que había perdido, lo que había tirado. Isabela, con la tarjeta de visita en la mano, hizo la llamada. Su voz, temblorosa al principio, se fortaleció con cada palabra. No pedía dinero, pedía una oportunidad de saber la verdad sobre el anillo, sobre su madre, sobre la historia que había escuchado tantas veces. Dijo que su madre le había contado que el hombre que la amó estaba apegado a su familia y que cuando ella le contó sobre el embarazo, él tuvo miedo, la dejó ir y nunca más la buscó. Arthur escuchó las palabras, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La voz de ella era idéntica a la de Sofía. Sintió el dolor de la chica, la soledad, el miedo, y se dio cuenta de que él era la causa de todo. Era por su culpa que su hija, su propia carne y sangre, estaba en la calle. Se sintió un monstruo. La encontró en un café, un lugar que él jamás frecuentaría. La mesa,
de madera rústica, era un contraste flagrante con su oficina de mármol y acero. Isabela estaba sentada a la mesa, bebiendo una taza de café, los ojos observando a cada persona que pasaba. Su ropa seguía siendo la misma, sucia, raída, pero su dignidad era palpable. Se acercó y cuando se sentó a la mesa, el aire se volvió pesado, cargado de emociones no dichas. No sabía qué decir, qué hacer. Solo la miró, el parecido era aterrador. Ella por su parte lo observó, la curiosidad y el miedo en sus ojos. Ella estaba al borde de un precipicio. Él, al borde de una revelación que podría cambiar su vida para siempre. La conversación comenzó con un silencio incómodo. Arthur, el hombre de negocios implacable, se quedó sin palabras. Isabela, la chica de la calle, fue quien tomó la iniciativa. ¿Eras tú el hombre del anillo?, preguntó. Arthur asintió. Con cada palabra de ella, la verdad se hacía más clara. Contó la historia de su madre, la vida que tuvo, la lucha por sobrevivir. Contó cómo su madre siempre tuvo la esperanza de que algún día encontraría a su amor. Contó sobre la enfermedad de su madre y sobre su muerte. Con cada palabra, las lágrimas en los ojos de Arthur se volvían más pesadas. Él, que nunca había llorado, sintió el dolor de toda una vida de arrepentimiento. Se dio cuenta de que la vida de su hija, todo el dolor, toda la miseria, era por culpa de sus elecciones. Isabela, al ver sus lágrimas, dejó de hablar. Su voz, antes fuerte, ahora era un susurro. Nunca había visto a un hombre llorar. Miró sus manos, el anillo y sus propias manos. El contraste entre los dos mundos era aterrador, y el dolor que compartían era lo único que los unía. Se sintió confundida. Había imaginado que el hombre que su madre amó era un héroe, no un hombre de negocios con un anillo de rubí. Había imaginado que la historia de su madre tendría un final infeliz. Pero la vida, ella lo sabía, no era un cuento de hadas. Lo miró a él, al hombre que podría haber sido su padre, y sintió una mezcla de rabia, tristeza y esperanza. La revelación llegó con la voz del abogado de Arthur. Por teléfono, la información era clara y concisa. La señora Sofía Ramos tuvo una hija, señor López. Isabela Ramos murió hace 6 meses. No había nadie en el certificado de nacimiento. El nombre del padre se dejó en blanco. El mundo de Arthur dejó de girar. Confirmación, la prueba, la verdad. Miró a Isabela, su hija, su única herencia. Las lágrimas descendieron por su rostro, lavando la máscara de indiferencia. Él, que había construido un imperio de dinero, había tirado lo que realmente importaba, su familia. Había tirado su único tesoro, su hija, y ahora la encontraba, en la calle, en un estado de miseria. El dolor era insoportable. Se levantó de la silla, la mano temblando, y se la extendió a Isabela. «Lo siento mucho, hija mía», dijo. La voz, antes arrogante, ahora era la voz de un hombre destrozado. Isabela lo miró, su expresión una mezcla de shock e incredulidad. Se levantó y lo miró a él, a su anillo y a sus lágrimas. No sabía qué decir. Él, el hombre que había causado todo su dolor, el hombre que su madre había amado, estaba frente a ella pidiendo perdón. La revelación era pesada, difícil de procesar. No sabía si lo perdonaba, si lo abrazaba o si lo odiaba. Solo lo miró y sintió su propio dolor. El dolor de una vida de abandono, el dolor de una vida sin padre, el dolor de una vida sin familia. El reencuentro fue un espejo de la arrogancia de Arthur. Se vio en el dolor de Isabela, en la soledad que ella cargaba. Vio el vacío que había creado en su vida y en la vida de su hija. La indiferencia con la que siempre pasaba junto a los invisibles de las calles fue reemplazada por una culpa abrumadora. Había construido un imperio, pero ¿sobre qué cimientos? Sobre la frialdad de una promesa rota, sobre la cobardía de un amor que tiró.
El anillo en su mano era el recordatorio de su arrogancia, de su orgullo. Miró a Isabela y se dio cuenta de que ella era la consecuencia de sus acciones. Sintió la necesidad de redimirse, de hacer lo correcto, de darle lo que ella merecía: una vida, un hogar, una familia. La mirada de Isabela, inicialmente de shock, se transformó en algo más complejo. No había solo ira o dolor, sino una incomprensión profunda. Se apartó de la mano extendida de Arthur, una distancia simbólica que se extendía por más de 2 décadas de ausencia. Su vida, un tapiz de miseria y abandono, de repente estaba ligada a un hombre que llevaba el anillo del que tanto hablaba su madre, pero que la había abandonado. No podía conciliar la imagen del hombre que su madre describió con la figura de poder y lujo que tenía delante. Sus lágrimas no eran suficientes para borrar las noches frías, el hambre, el miedo, la soledad. Su redención no podía borrar su pasado. Necesitaba tiempo, espacio, para procesar la verdad, para entender lo que significaba ese reencuentro. Su vida, que antes era una lucha por sobrevivir, ahora era una búsqueda de una identidad, de un lugar en el mundo. Arthur, con la mano todavía extendida, sintió el peso del rechazo. La había perdido una vez, y ahora la estaba perdiendo de nuevo. El dolor era físico, el mismo dolor que sintió cuando Sofía se fue. Se sentó de nuevo. Su figura imponente ahora parecía pequeña, encogida por la culpa. Sabía que el perdón no era algo que mereciera, que su redención sería un proceso largo y doloroso. La miró a ella, a su hija, a su única familia, y sintió un amor que nunca antes había sentido, un amor puro, que no se trataba de control, poder o dinero, sino del deseo de protegerla, de cuidarla, de darle lo que ella merecía: una vida. La arrogancia que había cultivado durante años se desmoronó, dando paso a la humildad. Sabía que la única forma de redimirse era a través de sus acciones. Isabela, todavía en shock, se sentó en la silla frente a él. El silencio que se instaló entre ellos era diferente al silencio de la noche anterior. Ahora era un silencio de comprensión, de dolor compartido. Lo miró y vio no solo al padre que la había abandonado, sino al hombre que intentaba desesperadamente reconectarse. Vio el dolor en sus ojos y sintió una punzada de empatía. Él, después de todo, también había sido víctima de sus propias elecciones. La vida de su madre, su vida, la vida de él, todo estaba interconectado, una red de arrepentimiento y dolor. Sabía que su viaje hacia el perdón sería largo, pero sintió por primera vez en años la esperanza de que su vida, su historia, tendría un final diferente. Arthur sabía que no podía borrar el pasado, pero podía construir un futuro. Le ofreció a Isabela una casa, ropa nueva, comida, educación. Le ofreció la vida que nunca tuvo, la vida que merecía. Isabela, al principio, dudó. Estaba acostumbrada a luchar por cada migaja, a no aceptar la ayuda de nadie, pero lo miró y vio la sinceridad en sus ojos. Vio la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Aceptó, pero con una condición. Quería reconectarse con él a su propio tiempo, a su propio ritmo. Necesitaba construir una relación, no solo aceptar su caridad. Arthur estuvo de acuerdo, con un alivio que no había sentido en años. Sabía que la confianza era algo que tenía que ganarse, no comprarse. La transformación de Arthur fue sutil, pero definitiva. El hombre que antes solo veía números, ahora veía personas. El hombre que antes solo se preocupaba por las ganancias, ahora se preocupaba por el bienestar de su hija. Se volvió más humano, más empático, más presente. Se deshizo de la oficina de mármol y acero y comenzó a trabajar en casa, en una habitación con vistas a un jardín, no a la ciudad. Empezó a leer, a pintar, a tocar el piano. Se reconectó con el mundo y consigo mismo.
Se dio cuenta de que el dinero no era su única fuente de poder, que su mayor riqueza era su hija, su familia, su oportunidad de redimirse. Isabela, por su parte, floreció. Se matriculó en una facultad de artes, su pasión desde niña. Se convirtió en la persona que siempre quiso ser, pero que nunca tuvo la oportunidad. Se reconectó con el mundo, con las personas, con su propia identidad. Nunca olvidó a su madre, su vida en la calle, su lucha. Se convirtió en la voz de los invisibles, la voz de los que no tenían voz. Se convirtió en una artista usando su dolor, su experiencia, su historia para crear arte que emocionaba, que tocaba, que transformaba. Se convirtió en la prueba viviente de que la vida, incluso después de una tragedia, puede florecer. La relación entre Arthur e Isabela fue un proceso lento, de confianza, de perdón. Se encontraban para almorzar, para conversar, para compartir sus vidas. No se llamaban padre e hija, sino Arthur e Isabela. La distancia entre ellos, tan grande al principio, se acortó y se convirtieron en una familia que se construyó sobre la base del arrepentimiento, del perdón y del amor. El anillo, antes un símbolo de dolor y culpa, se convirtió en un símbolo de redención y de esperanza. Todavía lo usaba, pero ahora el anillo no era solo un objeto de valor, sino un recordatorio de lo que había perdido y de lo que había ganado. Él, el rey arrogante, había encontrado su humildad. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido, compártela. La transformación de Arthur fue completa. Su arrogancia fue reemplazada por la humildad, su indiferencia por la empatía. Su vida, que antes era una fortaleza de lujo y soledad, se convirtió en un jardín de amor y esperanza. Su hija, su única herencia, fue su mayor fuente de redención. Y él, el hombre que había tirado su amor, encontró su paz, su redención y su felicidad. La vida, descubrió, no se trata de lo que tienes, sino de lo que das. Y lo que le dio su hija fue lo que más necesitaba.